Hay que comenzar diciendo que mis palabras van a ser examinadas una a una por miles de abogados de la extrema derecha listos a demandarme por expresarme en esta asamblea. Santos lo hizo con su partido, el partido de la U, y ni hablemos de Uribe. Pero para nosotros las reglas son diferentes. Hay unas reglas para unos, hay otras reglas para otros. Y entonces se trata que no se exprese el pensamiento político del presidente de la República. Pero yo lo voy a expresar, a pesar de esa amenaza. Amenazas a las que estamos acostumbrados, porque ni más ni menos quienes hoy critican los déficits democráticos de otros países no se miran el ombligo. Este movimiento fue la segunda fuerza electoral en el año 2018 y nunca le dieron la personería jurídica en 4 años. Nos mantuvieron ilegales a la fuerza. Nos cerraron la democracia. La Constitución ahí sí no funcionó. Un Consejo Nacional Electoral impidió que este movimiento, que era la segunda fuerza política y demostró después ser la primera, no tenía opción legal de vivir en el país. ¡Qué mensaje tan terrible! Porque ni más ni menos le estaban diciendo a las juventudes, al campesinado, a la gente obrera, a las mujeres, que no era posible hacer transformaciones pacíficas y legales en Colombia. Porque nosotros, acudiendo a los principios básicos de la Constitución del 91, nos asociamos políticamente para cambiar a Colombia. Ese fue el objetivo de esa asociación de hombres y mujeres libres en todo el país, pero se nos impidió hacerlo desde las alturas del poder. Al contrario, una vez entramos en la campaña electoral del 2022, desde diciembre del 2021, fuimos interceptados en nuestras comunicaciones por instituciones del Estado, haciendo un Watergate incomparablemente mayor del que hizo Nixon contra el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Y no hay una sola investigación al respecto. Meses enteros hackeando las comunicaciones y la página de Colombia Humana que el compañero aquí representa. Y aquí la importancia de la tecnología, que parece a veces olvidamos. La comunicación es el poder. Y precisamente por intentarnos comunicar, tratando de construir en cada rincón de Colombia la fuerza popular que fuese capaz de ganar, no de participar simplemente. Entonces el gobierno de Duque interceptó las comunicaciones de Colombia Humana y se las entregó a una revista de la extrema derecha una semana antes de las elecciones, creyendo que nos podían destruir de esa manera. Horas y horas durante meses enteros de interceptación, y ni siquiera la revista de extrema derecha fue capaz de sacar 5 segundos de mi voz proclamando o planificando algún improperio. Yo ni digo groserías, así que me salvé. Ahora andan ahí tratando de ensuciar el triunfo del 2022 diciendo que la mafia dio dineros, que el Dylan no sé qué corp, que nos compramos un avión, que quién sabe dónde estará, que plata por aquí, que plata por allá.
una y otra vez durante 2 años la prensa, repitiéndole a los colombianos como Goebbels, prensa goebbelsiana, tratando de insinuar que nuestro triunfo no es legítimo. Se les olvida que tuvieron todas nuestras conversaciones durante casi 1 año en su poder, el poder de nuestros rivales políticos, y que hasta las publicaron en la revista de la extrema derecha. Porque ahí no aparece nada de esas acusaciones de que nos hacen ahora. Simplemente porque son mentiras, calumnia para intentar derribar el gobierno. Porque la postura en la situación política que estamos viviendo no ha sido la de la alternancia política, que nosotros mismos respetamos una y otra vez. Nosotros no nos pusimos a tumbar a Uribe. Lo criticamos, sí, hicimos la oposición, sí, y no con las calumnias, sino con las pruebas de cómo se había construido en el siglo XXI una gobernanza paramilitar en Colombia que estaba ocasionando un genocidio. Hoy no nos pueden decir que mentimos. En cambio, nosotros sí podemos decirles todos los días cómo mienten. No más la revista misma de la extrema derecha, la misma de siempre, o de siempre no, de los últimos tiempos, acaba de inventarse en boca del comandante de las fuerzas militares de Colombia palabras que nunca dijo: que íbamos a bombardear los campamentos del ELN en el Chocó. ¿Y por qué lo hace? Perfidia. Porque saben que hay una situación delicada, muy delicada en el proceso de paz, y le meten candela para que se acabe la posibilidad de la paz. Es decir, para que nuestras juventudes, en unos y en otros lados, y muchas veces civiles que no están en ningún lado, mueran. Para que siga la historia sanguinaria de Colombia que hemos tenido por décadas y por generaciones, y no cambie Colombia. Perfidia, perversidad que nos lleva a pensar en la responsabilidad que tenemos ahora. Una responsabilidad inmensa que a veces me da la impresión no somos conscientes de ella. Yo estuve en Francia hablando con Mélenchon del Frente Popular francés. Ahora, recientemente, conversé unos instantes con él. Cruzamos ideas, obviamente, porque él es mi amigo de antes. Y yo le expresaba cómo la responsabilidad del progresismo francés, que tiene como raíz ni más ni menos a la Revolución Francesa, tenía hoy, cuando casi toda Europa va hacia la extrema derecha, porque le tiene odio el blanco al extranjero de otro color de su piel, de otro idioma, de otras religiones, porque se cruzan miedos atávicos en la civilización occidental cuando se enfrenta a la diferencia que se vuelve a veces violenta por la misma situación de poder colonizador de ese poder blanco. Cuando van hacia la extrema derecha para intentar construir de nuevo campos de concentración para los inmigrantes, entre los cuales muchísimos latinoamericanos y entre ellos colombianos y colombianas. Entonces la izquierda de Francia, casi que como un ave fénix, porque estaba arrinconada, casi aniquilada por la prensa francesa, que se ha convertido como medios de los hombres más ricos del mundo,
en un partido político que toma partido y que estableció que el progresismo es su enemigo y que la extrema derecha es su amigo, porque defiende el gran capital, y en cambio el progresismo defiende a la mujer, al joven, al trabajador y no al gran capital. Por eso, entonces tomó una decisión que aquí nosotros deberíamos recoger, porque ojo, no hay una izquierda o un progresismo más suicida que el que no lee, que el que es ignorante, que el que cae en el sectarismo, que el que se enceguece. La izquierda debe leer. Tenemos que estudiar. Ahora la tecnología no es solo el libro, hay muchas más formas de enterarse. Pero ¿qué pasó en Francia, por ejemplo? Que nos debería estar enseñando en este evento. Que ante el triunfo del fascismo inminente en París, en Francia, en la República de la Revolución Francesa, se unieron. No fue Mélenchon solo, no fue allá el Partido Socialista Francés solo y no sé cuántos otros grupos. Se juntaron y formaron el Frente Popular Francés y ganaron las elecciones. Y ganaron las elecciones, porque aquí no se trata de participar, aquí se trata de ganar. Problemas tendrá Francia, ahora siguen en los debates que ese resultado electoral genera de acuerdo a las reglas francesas. Yo no puedo intervenir en la política interna de ese país. Pero puso un voto popular que detuvo al fascismo, es decir, que le gritó en sus narices: no pasarán. Ahora estamos en Colombia. Se reúne por segunda vez. Me tocó como candidato a la presidencia de la República 2018, la primera asamblea de la Colombia Humana. Yo tengo que serles sinceros. Yo he sido en política más un hombre libre que un hombre de partido. Y me ha encantado ser un hombre libre. Libre me sentí en el M19, que fue mi organización, que puso una marca. Entre más la historia avance y más pasen los años, mientras más se olviden ya las pasiones del momento, se podrá entender lo que esa generación de jovencitos y jovencitas logró en Colombia. Ni más ni menos, con su audacia, con sus errores obvios, políticos y militares, con su decisión de poder, compañeros y compañeras. Porque es que ese grupillo de jovencitos y jovencitas se propuso desde su fundación el poder, no participar simplemente. No ser al margen, un 0,07% de las votaciones, sino cambiar la historia de Colombia. Esa fue la decisión allí, hace décadas, en esa generación de cuyos integrantes la mayoría murieron por ese propósito. Murieron por ese propósito, cambiar la historia de Colombia, política y culturalmente. Y la historia de Colombia era la Constitución de 1886, el Estado teocrático y el estado de sitio permanente que mandaba a la cárcel al que escribiera una consigna en una pared.
consejos verbales de guerra, militares juzgando civiles, muertos, desaparecidos. Comenzaba realmente en el país la dictadura misma del Cono Sur, solo que aquí vestidos de corbata. Turbay Ayala fue el mejor ejemplo, aunque en sus últimos años cambió. Bueno, ¿y cuál fue el cambio? Oiga, los jovencitos se volvieron mayoría electoral, no minoría. No cometieron la estupidez de la división. En ese momento, recién abandonados los fusiles, se dispusieron a un arma más poderosa que un fusil, que es el voto mayoritario del pueblo de Colombia. Y el pueblo no nos abandonó. Asustados sí que estábamos en estas calles después de haberlas abandonado hacía tanto tiempo. Asustados estábamos y la gente votó por nosotros como mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente del 90. El ciclo se cerraba. Habíamos dicho que era voluntad de poder y éramos la mayoría en la institución más poderosa que una república democrática pueda tener, que es la institución del poder constituyente. Por eso les da tanto miedo hoy hablar de esas palabras. La mayoría del poder constituyente fue el M-19, hizo una constitución democrática. Y hay un hecho simbólico ahí, que aunque aún no se ha desarrollado a cabalidad, tiene el retumbe de la historia profunda de Colombia. Los jovencitos, después de tanta lucha, de tantos errores y victorias, de tanta gente que se perdió en el camino, derogaron la Constitución de 1886. ¿Quién nos quita? ¿Quién nos quita lo mandado? Por eso esa historia la quieren quitar, borrar. Uy, ¿cómo se atreve el presidente a hablar de nuevo de esos terroristas? Terroristas la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente. Terroristas son ustedes, los que asesinaron los miles de jóvenes como falsos positivos o pusieron presos 3,000 simplemente por protestar en las cárceles. Nosotros venimos de ahí y entonces no podemos pensar que la historia no continúa, que se pierden las raíces, que se cortan porque un poder oligarca quiere que nosotros no hablemos, quieren que nos silenciemos, acostumbrados a asesinarnos a nosotros uno por miles, para callarnos, para que no pudiéramos expresarnos dentro de la sociedad colombiana, acostumbrados a asesinar. Ahora que les cuesta ya el asesinato, porque saben lo que se produciría en Colombia, entonces igualmente quieren silenciarnos, quieren censurarnos. Por eso interceptaron las comunicaciones de Colombia Humana. Por eso el presidente sufre todos los días un embate que no tiene como función la sana crítica, la construcción colectiva de una política pública, sino que se cierre definitivamente en Colombia el mal suceso para la oligarquía de que por primera vez una fuerza popular gobierna Colombia. Quieren que se acabe. Ese es el momento actual. Ellos quieren que esta pesadilla para ellos, que se llama democracia popular, se acabe y no vuelva más en la historia de Colombia, porque quieren seguir a través de las generaciones de sus hijos, nietos y bisnietos, enriqueciéndose con este país tan rico y excluyendo, como han excluido, como descendientes de esclavistas, a las mayorías de Colombia, engañándolas, manipulándolas, igual que van a comprar los votos cada elección de pobres que terminan eligiendo sus verdugos.
Igual quieren manipular el pueblo a través de la información, la comunicación, la mentira una, dos y tres veces repetida, tal como decía Goebbels. Tal como decía Goebbels, el comunicador de Hitler en el partido nazi. Repite y repite la calumnia, porque lo que se intenta es que no volvamos a ser mayoría. Y entonces aquí tenemos que enfrentar esta realidad, no con pequeñeces, no con estupideces, no con egolatrías. No le gritan a Petro los ricos del país, fuera Petro. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5,000 militantes de la Unión Patriótica. Son los asesinos, los mismos que gritan fuera Petro. Porque es que no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistarse una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes, ni comprar sus acciones, que les ha exigido hablar de tú a tú y mirando a los ojos y de frente, y no con la puñalada trapera a la que estaban acostumbrados. No se lo aguantan como presidente de la República. Uy, ese Petro, ¿cómo es que pudo llegar a la presidencia? Fuera Petro. Y en esta asamblea entonces, oiga, miren la contradicción. Mientras la idea de la oligarquía colombiana y su poder acostumbrado al asesinato y la exclusión es fuera Petro, aquí también se grita fuera. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿No es lo mismo? Los movimientos progresistas, cuando se acercan al poder, porque nosotros no tenemos aún el poder, se pueden degradar a sí mismos. Yo creo que esto hay que analizarlo a fondo. El señor Olmedo salió de la formación de la Colombia Humana. ¿Por qué hizo lo que hizo? Eso tenemos que mirarlo entre nosotros. ¿Cómo entre nosotros puede surgir una persona que estaría aquí aplaudiendo a Petro si no hubiera pasado lo que pasó? Y apenas llegó al poder, se embriagó de tal manera con el poder que terminó degradado como persona humana, convirtiéndose en un simple y puro ladrón, pasando a la historia en esa categoría. Y entonces lo que tenemos es que los movimientos políticos se degradan, se pueden podrir, pueden ser lo contrario de los valores con que se fundaron. Se pueden transformar, como diría el maestro Hegel, en su contrario. Y ese es el peligro que aquí hay que ver y que estoy sintiendo. Por eso he preferido ser un hombre libre, porque yo decidí no robarme un peso. Yo decidí, quizás por una intuición, bobo Petro, me dicen muchos amigos, pero usted ¿por qué no aprovechó cuando literalmente quedaba sin el mercado después de que fui alcalde de Bogotá? No me daban ni una conferencia en las universidades para poder sobrevivir y todas mis cuentas estaban embargadas porque los de la extrema derecha querían arrinconarme, dejándome sin con qué comer a mis hijos y a mí mismo. A ver si me iba del país buscando un mejor futuro. Y yo me aguanté porque sabía que en esa resistencia individual podía estar el signo de la victoria.
Entonces, lo que estamos observando aquí, compañeros y compañeras, de un movimiento que fundé, es que se puede degradar. ¿Por qué se degradan los movimientos políticos del progresismo si se supone que luchan por unos principios que tienen que ver, por ejemplo, con la democracia, con el derecho de cualquiera de estar aquí y poder hablar? Fuera, gritan. Y entonces, ¿cuál es el valor de la democracia? Entonces, ¿para qué se mete un movimiento uno de estos? Si un grupo, por alguna razón que no coincide con uno, válida quizás, se atreve a decirle que se vaya, como hacen los oligarcas intentando con Petro sacarlo del poder. Colombia Humana no es eso. Para eso no la fundamos. Sabemos qué pasa. Sabemos. El poder es una droga. Solo miren a Uribe y verán. Adicto al poder. La adicción al poder degrada al ser humano. Degrada al ser humano. Y cuando el movimiento político se va acercando al poder, entonces la tentación de la degradación es que aparece. No es cómo voy a ayudar desde el poder al pueblo, sino cómo voy yo en el poder. Y eso se ha acelerado básicamente, primero porque la izquierda siempre ha estado pobre y fuera del poder. Hemos vivido vidas pobres y hasta perseguidas y en el exilio. ¿Cuántas vidas individuales, biografías, para llenar una enciclopedia de Colombia de las gentes que decidieron luchar por el pueblo y han tenido que sufrir y sufren aún hoy? Esa resistencia también tiene una debilidad, y es que cuando entra en contacto con la riqueza se puede ablandar. Decía un politiquero de Sucre, Julio César Guerra Tulena, creo que ya murió: no hay gente más barata que la gente de la izquierda, decía. Y era terrible una cosa de esas en boca de un senador de los partidos tradicionales. Pero cuando yo me he acercado a procesos políticos como en mi Caribe, en mi tierra, lo he visto con claridad. Incluso me tocó a mí denunciarlo. Ahora, el neoliberalismo que desde hace 50 años gobierna el mundo y lo ha llevado a la crisis de la guerra, del hambre, de la pandemia y de la crisis climática que puede extinguir la humanidad. Ese que es el proyecto político dominante del gran capital está a punto de extinguir la humanidad y arroja bombas sobre los niños en Palestina. Miren, ¿qué hace el neoliberalismo en nosotros? Ha condenado todo lo que sea colectivo, todo lo que sea un esfuerzo común, todo lo que significa organización popular, lo destruye. No quiere lo colectivo, no quiere la solidaridad entre los seres humanos, quiere individuos compitiendo como en una carrera de caballos, solos. Por eso se drogan en Estados Unidos con fentanilo, porque son tan solos y solas que no ya tienen otra opción que acudir a la droga de la muerte. 100,000 muertos al año. Sociedades solas, destruidos los vínculos familiares, los vínculos comunitarios, los vínculos solidarios entre la humanidad. Gente sola tratando de vivir, reducida a la tristeza y a la falta de los afectos. Ese neoliberalismo que rompe lo colectivo, que destruye el esfuerzo solidario. Le Pen decía: quitemos la consigna libertad, igualdad y fraternidad. ¿Cierto? ¿Y saben qué palabra quitó? Igualdad. Igualdad, y le puso seguridad. Miren la derecha.
libertad, seguridad y fraternidad. La nueva consigna francesa. Y entonces uno tendría que hacerse una pregunta: ¿y no es la igualdad lo que garantiza la seguridad de la especie humana? Claro, van hacia la extrema derecha porque no quieren la igualdad, porque están conduciendo a la humanidad a los niveles más altos de desigualdad social de la existencia. Y ya nuestro país cree que es normal el que seamos el país más desigual del mundo. No se puede romper la desigualdad sin una fuerza colectiva. Lo estamos viviendo en el gobierno. Toda reforma va a ser combatida. En el Congreso de la República hundieron la reforma a la salud. En los tribunales de la justicia han dado órdenes a los magistrados de los partidos tradicionales de que nos bloqueen. No podemos ser ingenuos de lo que está pasando. Nosotros no tenemos el Estado, tenemos un gobierno. Ellos tienen el Estado y están acordanando de tal manera que a la sociedad colombiana no se le vuelva a ocurrir votar por alguien diferente a la oligarquía colombiana. Ese es el momento de hoy. Quieren amordazar como sea el proyecto de la transformación democrática de Colombia, el proyecto democrático, la posibilidad de la paz. Un proyecto democrático tiene que hablar de igualdad, tiene que hablar de reforma agraria, tiene que hablar de igualdad de la mujer, tiene que hablar de el derecho del pueblo trabajador a vivir en dignidad y no como esclavos, acostumbrados a ver a la señora de los tintos madrugar en Suacha para coger un Transmilenio para poder llegar a la 72 con séptima. 2 horas de transporte y de regreso otras 2 para poder criar a sus hijos, y la tratan como una esclava, sin pensión, sin vacaciones, sin garantías laborales, y dicen que eso es una democracia. Eso no es una democracia, eso es un neoesclavitud. Es así como han construido la sociedad más desigual del planeta, con una mente absolutamente anacrónica y atrasada. Porque si uno va a cualquier país avanzado de la tierra, sabe que las jornadas de trabajo se están recortando por una simple razón: un trabajador produce cada vez más por hora, dadas las nuevas tecnologías. Nosotros queremos ir al atraso, y entonces enfrentan la reforma laboral presentada al Congreso de Colombia. Les parece veneno el que un presidente le pueda proponer al Congreso de Colombia que el trabajador pueda vivir en dignidad. La trabajadora sin el acoso sexual de su patrón. ¿Les parece terrible que los viejos de hoy, que hemos visto tantas veces en campaña recorriendo, y ellos mismos mantuvieron la inversión forzosa en agricultura? Bien hecho, aunque ya la Cabal y las otras señoras estaban intentando por ley acabar con esa inversión forzosa que desde hace décadas existe en Colombia. Pero como nosotros dijimos, asignemos ese gasto a la producción para reactivar la economía y los puestos de trabajo, entonces salieron con la fórmula de la mentira a lo Goebbels. Una y otra vez repetirán la posibilidad de que el miedo y la mentira construyan un bloque popular en favor del fascismo, es decir, de la sangre derramada en Colombia. Y aquí es donde yo quería, porque me alargo mucho, quería un poco aterrizar en el momento político que vivimos. Hay 2 proyectos en competencia, sí, en lucha social, en lucha por las mayorías. 2. El proyecto de volver atrás,
el proyecto de la exclusión de las mayorías, el proyecto de la desigualdad social y del tratamiento como esclavos del pueblo de Colombia, el proyecto de hundirnos de nuevo en bombardeos, en muerte, en sanguinarias masacres, y el proyecto de salir de ahí para construir una sociedad democrática y justa, un orden justo, que ahora no les gusta que lo digamos, libertad y orden justo, porque sin orden justo no hay libertad. No es un cambio, maquillaje, es el concepto mismo. No hay libertad si no hay un orden justo. Son dos proyectos diferentes, el de la injusticia y el de la justicia social. ¿Quién ganará? Eso no es dentro de 2 años que se está dirimiendo es ahora. Es ahora. Por eso hay una procuradora que se vuelve policía política contra los ministros, tratando de que los ministros no hagan las reformas que el pueblo colombiano votó, que es un mandato y es una orden popular. Por eso nos tumban los decretos. Por eso las facultades constitucionales del presidente en materia de servicios públicos o en materia, como dice explícitamente la Constitución, de ordenar las relaciones exteriores de Colombia, lo tumban. Facultades constitucionales del presidente que no se la aplicaron a Duque, ni a Uribe, ni a Santos, pero sí las vuelven reales contra el único presidente progresista en este siglo. Nos quieren detener porque quieren devolver al país a la masacre, a la desigualdad. Y entonces, ¿cuál es la posición de este movimiento político? La irresponsable, la de hacerle caso al neoliberalismo y entonces volvernos como una carrera de caballos egolátrica, tratando a partir de la influencia entre unos militantes y otros en unas regiones del país, creerse la mentira de que así se construye el liderazgo político. Señores y señoras, yo soy una demostración del liderazgo político. Yo no usé partidos políticos. La izquierda realmente nunca me apoyó. El M-19 se disolvió hace tiempo. Yo estuve solo con el pueblo y con equipos que quedaron de la política. Pero nunca se nos olvidó algo que aprendimos de jóvenes en ese movimiento. Aquí no es para participar, aquí es para ganar. Vamos es al poder. Y si algo puede tener de específico la presencia del actual presidente de la República en la vida política de este país en las últimas décadas, es que yo no bajé la bandera de la voluntad de poder. No poder para mí, poder para el pueblo. Es poder para el pueblo. Y desde el barro, desde la esquina última, cuando ya estábamos liquidados, allá en 1994, 96, 97, fuimos reconstruyendo una fuerza, siempre con el sentido de ganar el poder para el pueblo. Y fuimos construyéndola de tal manera que ganamos la alcaldía de Bogotá. Bogotá humana. Han querido tapar, como también los episodios de la Constituyente del 91 y el papel del M-19 en esa Asamblea Constituyente. Han querido ahora tapar los resultados de la Bogotá humana, que además ayudamos a que se tapen. Oigan, los simples resultados del ICFES o prueba saber
muestran que entre el 2012 y el 2015, es decir, Bogotá Humana, los niveles de calidad de la educación en Bogotá se colocaron al nivel del promedio de la OCDE. Ninguna otra región lo logró. Antioquia bajó en manos del uribismo al 12º lugar. Y decían que eran los profesores. Bogotá Humana enseñó cómo se crece la calidad educativa y cómo la educación puede ser el instrumento de la construcción de una sociedad más justa. Mostró muchas cosas que están tapadas. Hasta le entregó al pueblo bogotano la posibilidad del metro en un estudio técnica y ingenierilmente hecho al máximo nivel que votaron los oligarcas de esta ciudad, que quieren seguirla sumiendo al poderío económico particular de unos dueños de buses y de unos dueños de tierras que depredan. Por eso esta ciudad ahora, a diferencia de lo que hizo Bogotá Humana, reducir a la tercera parte la pobreza. Reducir a la tercera parte la pobreza. ¡Qué mal gobierno!, dicen los periodistas del régimen, porque no pueden discutir la realidad. ¿Cómo hizo Bogotá Humana en 4 años para reducir a la tercera parte la pobreza de Bogotá? ¿Por qué no se analiza eso como un resultado que podría enseñarnos en otras latitudes? ¿Por qué la tasa de homicidios de la ciudad de Bogotá, siendo la capital de un país tan violento, es de las más bajas de todas las capitales de Colombia y no está en los listados de la violencia? ¿Por qué? Si no es porque se construyó justicia social, mensaje que quieren ocultar. Y por errores de división, compañeros y compañeras. Por creerse mejor que el otro, soy mejor. Y ese mejor es a partir de influenciar amigos y amigas del mismo movimiento, es decir, de hablarse a sí mismo como quien se mira a un espejo narcisista. Qué bello soy, mirándose al espejo, creyendo que esa es la política. Entonces se perdió la Bogotá Humana y su programa, porque se dividieron las fuerzas progresistas en las elecciones, siendo mayoría de la ciudadanía bogotana. Porque no es cierto que Peñalosa fue el resultado de una sociedad que quería abandonar la Bogotá Humana. La Bogotá Humana sacó 1.400.000 votos, solo que repartidos como hicieron los liberales, mal hecho en aquel 1946, cuando se dividió Gaitán y Turbay y el fascismo se tomó el poder y dejaron 300.000 muertos en los campos de Colombia. Se nos olvidó esa historia. Se nos olvidó la historia de cómo 2 líderes tan importantes de la sociedad colombiana, que querían continuar y profundizar la revolución en marcha de López Pumarejo, al dividirse, 1946 hizo que el Partido Conservador, en manos de la literatura fascista de Mussolini, Franco y Hitler, subieran al poder. Y por eso lo primero que dijeron una vez en el poder es: a sangre y fuego se acaba el liberalismo en Colombia. A sangre y fuego, como decían los nazis respecto a los judíos, a los socialistas y a los comunistas de Europa. Miren lo dramático de la situación y la responsabilidad que tienen ustedes, o la inmensa irresponsabilidad que pueden cometer por estar jugando a las figuritas que se miran al espejo a sí mismas diciendo: uy, qué bello soy, qué bella soy. Los proyectos políticos no son un objetivo, son un medio. Son solo un instrumento. El objetivo es el poder para el pueblo y el cambio de la historia y de la transformación social. A veces se nos olvida y entonces volvemos la organización el objetivo.
y nos emborrachamos y perdemos a partir de las nostalgias las ideas centrales de para qué hacemos política. Hoy las reformas sociales están en peligro. Tumban la reforma pensional o la laboral o no sé qué en el Congreso, no sé dónde. ¿Y dónde está el pueblo? ¿Dónde están los ancianos y las ancianas a las cuales pretendería la extrema derecha quitarle el pequeño bocado de comida que nosotros hemos logrado entregarle? ¿Qué está haciendo esta fuerza política en relación a eso? Veámonos en qué usamos nuestra energía vital. Cuando uno es más viejo, no es tanta. ¿En qué estamos usando nuestra energía vital política? ¿En pelear entre nosotros? Qué cosa tan aburridora ver facciones que se tiran el tiempo de la historia. Se tiran el tiempo de la historia chiflando a una señora como Carmen Anachuri que conozco, una maestra de Cartagena, afro, reprimida y excluida, y entonces como no es de nuestro combo, fuera, fuera. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? Haciendo cálculos para que el CNE, lleno de rivales políticos de este proyecto, quite resoluciones que no permiten que las juventudes se tomen la Colombia humana, que no permite que las mujeres se tomen. ¿Qué clase de vejestorios políticos es eso? Eso se llama vejestorios fósiles políticos. Si un movimiento no se llena de juventudes, si un movimiento no se llena de mujeres, no toma el poder. Y entonces, vuelvo a la historia de Francia. ¿Qué tal que Mélenchon y los dirigentes, la señora Hidalgo y otros del Partido Socialista francés, hubieran decidido irse cada cual por su lado? ¿Qué estaría pasando hoy en Francia y qué estaría pasando con la gente inmigrante, entre esos nuestros colombianos y colombianas que habitan Francia? Veamos la importancia de las decisiones. Colombia humana es un objetivo de transformación social, pero como fuerza política es simplemente un instrumento que tiene que superarse cada día más. Porque nosotros tenemos que ser multitudes si queremos las reformas. El tiempo perdido entre las facciones es un tiempo que se hubiera podido ganar organizando el campesinado, organizando a la tercera edad, organizando a las juventudes en los barrios. Hoy debería haber millones de personas en las calles de Colombia defendiendo el proyecto de la democracia y el proyecto de la transformación social. Esa es la responsabilidad de Colombia Humana. Que no hemos llegado a los puestos del gobierno. Difícil que es eso. Pero es que el objetivo de un movimiento político no mira respecto al gobierno solamente. Mira respecto a la sociedad siempre. Si se pierde el vínculo con el pueblo, no somos nada. Podemos llenar este recinto y no somos nada. Si el presidente de la República pierde su vínculo personal, lleno de afecto y amor del pueblo colombiano,
desapareces una hoja, una brizna, se lo lleva el primer disparo desde un edificio. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad? Organizar el pueblo. Aquí hay personas, y no quiero hablar de las elecciones porque no es mi competencia, ya hablarán ustedes, pero hay personas que por ambición, es que yo quiero ser senador, es que yo quiero, lógico, legítima, pero lo que no es legítimo es el método. Si yo quiero ser senador, tengo que ser un dirigente popular, punto. Y lo popular está afuera. Lo popular está fuera de este recinto. No es entre nosotros que nos volvemos líderes. Esa es una visión aparatista, tonta de la política, que lo que produce es conflicto interpersonal en una organización que debería estar volcada hacia la sociedad colombiana toda. Yo creo que no habrán congresistas o presidentes o alcaldes, cuando sea, que salgan elegidos si no es porque han desarrollado un trabajo de organización popular fuera de la organización. Lo demás es carreta, mijo. ¿Cuántas veces no he visto amigos que se lanzaban al consejo una y otra y otra y otra y otra vez y sacaban 100 votos? Ni el voto de la mamá. Eso sí, una pelea ahí de codazo limpio para quedar en la lista. Las listas las tiene que hacer el pueblo. Dejen de pelear. El pueblo va a elegir lo que ve, como dirigentes visibles y no clandestinos por ahí, encerrados en el muñequeo de lo que yo llamo las intrigas palaciegas dentro de una organización. ¿Vamos a seguir el camino francés o vamos a seguir el camino colombiano del suicidio político? Las normas de Colombia, que no son las de Francia, las de Colombia, dicen que no se puede organizar una coalición de partidos como la que hicimos en el año 2022, porque dejamos de ser minoría. Mire esa buena noticia, porque nosotros somos la fuerza política más importante de Colombia hoy. Somos la primera fuerza. Es casi que tendría que decirles que el pacto histórico hoy es la única fuerza que puede vertebrar políticamente la sociedad colombiana, porque las demás están extinguidas. No me gusta que se extingan. Yo sí quisiera un partido liberal, recordando las banderas de la Revolución en Marcha. Y yo sí quisiera un partido conservador, leyendo de nuevo la doctrina social cristiana de la Iglesia Católica, que dice lo que nosotros decimos, en vez de lo que está ocurriendo. Y claro que me gustaría un partido verde que entienda que verde es ambientalista y no está al servicio del hollín y del carbón. Pero nosotros tenemos una enorme responsabilidad histórica. Si fallamos, la historia nos lo va a cobrar a nosotros por décadas. Si ellos regresan al poder, van a bañar a Colombia de sangre. Ellos. Ya lo sabemos, sabemos cómo actúan en las regiones, sabemos con quiénes se mueven, sabemos qué armas usan, lo denunciamos una y otra vez.
No tienen otra forma de control sobre el pueblo que no sea el miedo y el terror, porque están llenos de mafia y de narcotráfico. Están llenos de mafia y de narcotráfico y les gusta el sabor de la sangre. Creen que un buen gobierno es el que más jóvenes mata. Creen que la seguridad se mide por número de muertos. Plomo es lo que hay, decía algún ciudadano. No saben, no entienden este proyecto político en donde nosotros medimos es por vidas, medimos es por justicia social, medimos es por democracia. Si hoy las esperanzas aún del pueblo colombiano, a pesar de la diaria política de destrucción sobre el gobierno nacional ejercido desde las comunicaciones tradicionales de este país en propiedad de los hombres más ricos de Colombia, no han podido quitarnos la base electoral que tenemos. Las encuestas que se hacen de verdad, porque hacen las falsas, dicen que seguimos teniendo el 51%. Dicen que el partido mayoritario es el pacto histórico y que el segundo está 5 veces más abajo que el pacto. Y entonces nosotros vamos a desechar eso. ¿Tiramos eso a la caneca de la basura? Tendríamos que ser muy tontos políticamente. Mejor dicho, tendríamos que ser suicidas para no entender que las posibilidades de volver a ganar están planteadas sobre la mesa. Yo me iré del gobierno. Yo no soy Uribe, no soy Santos. No soy adicto al poder. Los adictos al poder matan. En este gobierno a nadie se ha matado. A nadie se ha mandado a la cárcel por sus ideas políticas. En este gobierno se ha demostrado cómo es vivir en democracia, cosa en la cual no estaban acostumbrados los colombianos porque no vivían en democracia. Esos son cambios de la historia. Sacar 1.600.000 pobres en un solo año. Claro, al pobre siempre le dirán, ¿cómo es que dice el dicho popular? Todo lo del pobre es robado. Entonces siempre dirán, eso no es por usted, eso no es por usted, eso no es por usted, como hacían en Bogotá Humana. En un solo año 1.600.000. El programa de gobierno que dijo salir de la economía extractivista fósil, que es el carbón, el petróleo y el gas. Lo dijimos públicamente, por una economía productiva, agraria e industrial que sí tiene puestos de trabajo en cantidades. Se está asomando en las estadísticas del DANE. Hoy se cayó el carbón, dicen, culpa de Petro. ¿Qué culpa de Petro? Ni 8 cuartos. El carbón lo deja de consumir el mundo. No se han dado cuenta todavía. ¿Por qué? Porque si se sigue consumiendo el carbón, nos acabamos como especie humana. Lo dice la ciencia, no son capaces de decirlo en la prensa. No, es que Petro está tumbando el carbón de Colombia. No podemos seguir basados en un instrumento de la muerte en economía. Por eso, las estadísticas muestran, oiga, que la agricultura creció 10, casi 11%. ¡11%! Y que la industria, por problemas en las ramas que tienen que ver con la tasa de interés, que el Banco de la República no ha querido bajar sustancialmente, creyendo que la inflación es producto de un aumento de la masa monetaria, que no es cierto, es producto de utilidades en el mundo que se están amarrando hacia el incremento de los precios. Es una inflación de utilidades, se llama.
que se ve en la generación de la energía eléctrica de Colombia. Oiga, está apareciendo el modelo económico que no es superar el capitalismo, porque dijimos, la sociedad colombiana no está preparada, ni ninguna otra, porque la superación del capitalismo no se decreta desde un gobierno, como mal entendieron los revolucionarios de principios del siglo XX. El capitalismo se supera por sí mismo. Hoy todos saben en el Caribe que simplemente poniendo y permitiendo poner techos de paneles solares se acaba el oligopolio de la energía eléctrica en el Caribe. No nos estamos inventando que si hay comunidades energéticas en el Caribe, se acabó el cuento de las altas tarifas, no tenemos que decretarlo siquiera. ¿Qué está haciendo la Colombia Humana organizando las comunidades energéticas en el Caribe colombiano? ¿Dónde están? Es que de ahí no es que van a surgir los liderazgos. ¿Qué está haciendo la Colombia Humana organizando los comités municipales campesinos de reforma agraria? ¿Qué está haciendo la Colombia Humana organizando los comités de la tercera edad, listos a salir a las calles para defender su derecho a vivir en dignidad? Si no estamos en eso, no hablemos de victoria electoral. Yo los invito a hablar de victoria electoral, porque sigue siendo necesario. Así yo no sea el candidato, porque no lo seré. Quizás me vaya a escribir libros, será otra forma de combatir. Pero el proyecto popular y democrático no debe devolverse. El objetivo es ganar. Como lo dijimos, el grupito de jovencitos y jovencitas, un 19 de abril de 1974, o en la Constituyente del 91, o en la Bogotá Humana, o en la Colombia Humana, y el triunfo del pacto histórico en las elecciones del 2022. Ganar es el objetivo. No tenemos que retroceder, no tenemos que atemorizarnos. ¿De qué? Si lo que tenemos son cosas que mostrar, podrían ser muchas, pero podemos mostrarlas ya. Aquí lo que se impone es la unidad, señoras y señores. Si se va a huir, como sucedió en las elecciones de Mitaca, si se van a ir cada grupito por su cuenta, eso se llama suicidio político y es una irresponsabilidad con el pueblo de Colombia. Después sacan 100 votos y ¿ya qué? Ah, sí, compañero, tenía razón, nos equivocamos. ¿Ya qué? Se perdió el momento de la historia. El momento de la historia no se puede perder. Esa egolatría no puede vencer sobre el momento de la historia. Y el momento de la historia es que debemos avanzar más. Que el campesinado de Boyacá, de Santander, de Antioquia, del Tolima, debe saber que su vida está pendiente de que nosotros podamos realizar el programa agrario para el campesinado de Colombia. Eso hay que decirlo, hay que ir hasta allá, vereda por vereda, hablar, porque por televisión no nos van a sacar. Sacan por la revista de siempre a los que creen se pueden usar para destruir el proyecto democrático. Hay una utilización de la comunicación con ese propósito. Ya verán las noticias que salen de aquí. Pero Colombia Humana tiene que ser el faro de la unidad democrática y progresista en Colombia. No puede ser la fuerza sectaria del suicidio. De suicidios estamos aburridos. El ejemplo de Petro en la política colombiana es unir al máximo para ganar.
y lo hicimos. ¿Por qué vamos a devolvernos en ese camino? Nos toca ir hacia adelante. Colombia Humana tiene que liderar la construcción de un partido político que hoy se llama el Pacto Histórico. Y al que no le gustó, que se vaya a ver si puede conseguir 11,5 millones de votos. A ver si es capaz. Pero estos triunfos del pueblo no se pueden echar a la caneca de la basura. No se pueden echar a la caneca de la basura. Yo vi al M-19 disolverse porque la egolatría nos ganó y se destruyó un proyecto político tan valioso en las décadas de los 70, 80 y 90, hasta que hizo la Constitución del 91. La egolatría destruyó un proyecto político que hizo la Constitución del 91. Vamos a repetir la historia entonces como si no la hubiéramos vivido. Oh, Colombia Humana se pone al frente de su responsabilidad histórica. Será tendencia, como quieran, pero hay que unir todas las fuerzas progresistas y democráticas de Colombia para ganar. Para ganar. E incluso si las cosas salen bien en un proceso de democratización de la sociedad de Colombia, en un proceso donde la conciencia popular está creciendo, porque yo lo noto cuando voy a Belén de Bajirá o algún pueblo de esos, yo veo el amor del pueblo en la calle, lo veo las confusiones de otros sectores sociales del país, obvio. Pero yo sí creo que hay que configurar un frente amplio desde ya. No solo un partido, es la coalición democrática que se vuelva mayoría. Y si nos tumban las reformas ahora, se vuelven a presentar y se hacen hasta que se aprueben. Es un objetivo. Nadie dijo que iba a ser fácil. Y nadie dijo que íbamos a ganar en un día. Es un proceso de lucha social. Y un proceso de lucha social es un proceso de acumulación organizativa, comunicacional. Es un proceso de acumulación de poder, decíamos en el M-19. Acumulación de poder popular. No disolución, no desagregación, no sectarismo, no degradación personal, cuando debemos en este momento histórico fundirnos con la población y desatar las multitudes, porque solo las multitudes son capaces de cambiar a Colombia. Yo no voy a hablar de elecciones, no me corresponde, ya ustedes verán en los próximos minutos su estrategia. Pero lo que sí quiero indicar es que si este movimiento se va a ir a los afuera, al sectarismo político, a la egolatría política, al egoísmo social, a la división, me retiro de este movimiento. Así que yo quiero este movimiento al lado de una difícil tarea. Nadie dijo que es fácil. Pero es la unidad popular de Colombia para vencer. Gracias, muy amables, por haberme escuchado.